una chica muy inteligente que nos dice a algunos que mandamos mensajes que son audiolibros, audiobooks, porque son demasiado largos. Y uno dice, bueno, ¿y este experimento para qué? ¿Qué sirvió? En realidad lo que el experimento ilustró es que la habilidad de ver es desarrollada a través de la actividad del organismo en su totalidad. Porque antes de hacer algo completo, hago un prototipo. Para ser líderes efectivos, primero nosotros debemos comprender el ámbito o espacio interior desde el cual estamos actuando. Y como ustedes ven ahí, la teoría U identifica 4 de estas estructuras de ámbitos de atención. 4. La primera, que se traducen en modos diferentes de funcionamiento. Ahí tú puedes observar yo en el viejo mundo. Ahí tú puedes observar yo en el mundo actual, que es el ámbito 2. Ahí tú puedes observar actuando desde el mundo tú actual, que es el 3. Y yo actuando desde el más alto futuro inclusivo y que quiere emerger. Entonces, es una teoría que por eso les digo, las estamos como que potabilizando y digiriendo para que ustedes se la puedan llevar, leerla, estudiarla y en el coaching grupal ponerla en perspectiva práctica, cotidiana. Las 4 columnas de la imagen que estamos viendo ahí muestran 4 elementos fundamentales de lo relacional en evolución. Por ejemplo, el pensar, eso es individual. Pero luego está el conversar, ya eso no es individual porque yo converso con alguien más. Ahí incorporo a mi equipo, un grupo, una tribu. Luego el estructurar, ya esto implica que hay una institución, que hay una metodología, hay una estructura. Y el cuarto de esos ámbitos de la estructura de la atención tiene que ver con la coordinación del ecosistema y aquí estamos hablando de sistemas globales. Entonces, al cruzar estos ámbitos con estos elementos relacionales, nos muestra qué tipo de escucha, descarga de hechos, empática y generativa, cómo debe ser la conversación, eso que se llama presenciando o presencing, cómo debería de estructurar el ecosistema. Y al finalizar, cómo gerenciar, jerárquicas, el mercado decide, dialogando, gerenciar desde la presencia colectiva. Fíjense que qué interesante, porque esto lo que hace es deconstruir un problema, un conflicto, una situación y empezar a ponerlo en perspectiva en escucha 1, escucha 2, escucha 3, escucha 4, descarga, debate, diálogo, presenciando. Y vamos dilucidando y deconstruyendo una situación que puede ser problemática a nivel personal o a nivel profesional. Recordemos que Albert Einstein señaló que los problemas no pueden ser resueltos a través del mismo nivel de conciencia o pensamiento que los creó. Entonces, si nosotros ahora estamos enfrentando retos del siglo XXI con una mentalidad del siglo XX, que serían ámbitos 1 y 2, ¿verdad? Acrecentaremos la frustración, acrecentaremos el cinismo, la ira. ¿Por qué? Porque hoy nosotros necesitamos buscar soluciones desde un nivel nuevo de conciencia. Así como todo está cambiando, necesitamos anticiparnos, escuchar, crear las estrategias previas, practicarlas y corregir sobre todo lo aprendido. Ahí tenemos. El ámbito cambió, sí. El modo de escucha cambió, sí. Hoy nos escuchamos, que ya es lo increíble. X2 en WhatsApp. ¿Quiénes de ustedes ponen a sus jefes, colegas, amigos y hasta pareja en 1.5 o X2 a doble velocidad? El modo de escucha cambió, por favor. Cuando WhatsApp creó esto, yo digo, oh Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Ahora, como hay una chica muy inteligente que nos dice a algunos que mandamos mensajes que son audiolibros, audiobooks, porque son demasiado largos, ¿verdad?
y no tenemos paciencia para escucharlos, también tenemos que saber que quien lo va a escuchar le va a dar al botoncito de 1.5 o 2. Porque hasta eso ha cambiado, la forma en la que nos escuchamos. Y mi forma de interactuar y liderar también tiene que cambiar. Porque fíjense lo que nos está pasando. Nosotros todos nosotros no queremos jefes impositivos. Cada vez los millennials han contagiado a las otras generaciones por su simple presencia en el mercado laboral, de que los jefes que actúan desde la intimidación para ganar respeto están a punto de abolirse como los tiempos de la esclavitud. Todo está cambiando y el verdadero liderazgo de hoy es un liderazgo que tiene más que ver con la admiración que con la intimidación. Que quedan dinosaurios que creen que van a poder eternizarse liderando desde la intimidación. Sí los hay. Y los hay a nivel de gobierno y los hay a nivel de empresas. Pero toda persona que activa su conciencia y la eleva, no se queda ahí. No se queda bajo ese liderazgo. ¿Por qué? Porque iría contra su propia honra de potencial y conciencia. Va y busca un mejor destino. Entonces, hay que modificar nuestra manera de mirar al futuro para poder planear a corto plazo, porque estos tiempos pandémicos, ¿qué nos están exigiendo? Fluir para no sufrir. Y para esto, nosotros debemos crear una conexión con el mundo y avanzar a un lugar de conocimiento que surge a ver la realidad de lo nuevo, lo cual significa, por cierto, descubrir el futuro a través del hacer. Voy ahora a eso que les estaba anticipando, que son los 5 movimientos del recorrido de la teoría U. El primero, que ya está en pantalla, es coiniciar. Y es, como dice la lámina, crear una intención común, es parar y escuchar a los otros y escuchar lo que la vida está pidiendo que hagas. Entonces, a este primer movimiento le vamos a llamar coiniciar. ¿Por qué? Porque al principio de cada acción o proyecto, uno o varios individuos se reúnen con la intención de hacer la diferencia en una situación que realmente les importa a ellos y a sus comunidades. Y mientras se conforman en un equipo motor, ellos mantienen una intención común alrededor de su propósito, la gente a quienes ellos desean involucrar y el proceso que quieren utilizar. Entonces necesitamos para eso un proceso de escucha profunda. Escuchar lo que la vida está pidiendo que tú y que otros alrededor tuyo hagan. Ese es el primero de los 5 movimientos que propone la teoría. El segundo dice cosentir, percibir, observar, observar, observar. Ir a los lugares de mayor potencial y escuchar con tu mente y corazón totalmente abiertos. Observar, observar, observar. Ahora, el factor limitante del cambio transformativo no es la falta de ideas. Yo diría que es más bien la falta de habilidad de sentir y percibir. Esto quiere decir la falta de habilidad de ver de manera profunda, aguda y colectiva. Y a veces nosotros nos estamos aferrando a viejas formas o estructuras, de lo presencial a lo online, del online a lo híbrido. ¿Cómo podemos empezar a observar cuáles estrategias son las más asertivas en vez de repetir nosotros los errores del pasado, ¿no? Entonces, es como que, por ejemplo, cuando nos toca repensar la comercialización de los productos o servicios, cuando nos toca repensar la forma de relacionarnos en el mercado, cuando nos toca repensar la forma de liderar a nuestros equipos humanos, cosentir y percibir. Ya los millennials y los Selenials lo han planteado. La relación con el mercado es diferente. La relación con el entorno es diferente para ellos. La contratación laboral para ellos es totalmente diferente. Entonces, la pregunta aquí, incluso para nosotros que tenemos más edad, ¿cómo estamos listos para cambiar? ¿No? Yo creo que el escritor y también fue politólogo, Goethe, lo dijo de una manera muy elocuente cuando dijo, todo objeto bien contemplado
abre un nuevo órgano de percepción dentro de nosotros. Todo objeto bien contemplado abre un nuevo órgano de percepción dentro de nosotros. Pero para eso necesitamos empatía, que los animalitos la tienen en altas dosis, pero claro, no con una manipulativa mirada como tiene este gatito. Hablo en realidad de esa empatía que nosotros tenemos y que ellos también, los animales, tienen, ¿eh? Y fíjense que hay un psicólogo chileno, hablando de Chile, que nos vamos esta noche, Francisco Varela, ya fallecido, también matemático, que una vez me habló de un experimento que había realizado con gatitos recién nacidos cuyos ojos no estaban aún abiertos. Y los gatitos fueron puestos en parejas uno sobre otro de manera que solo el gatito de abajo podía moverse. Entonces los dos gatitos experimentaron los mismos movimientos en el espacio, pero todo el trabajo de desplazamiento era hecho por el gatito de abajo. Y el resultado de este experimento fue que el gatito de abajo desarrolló su visión de manera normal, mientras que el gatito de arriba no. Entonces su capacidad de ver se desarrolló de una manera inadecuada y también mucho más lenta. Y uno dice, bueno, ¿y este experimento para qué? ¿Qué sirvió? En realidad lo que el experimento ilustró es que la habilidad de ver es desarrollada a través de la actividad del organismo en su totalidad. Y volviendo al proceso U, cuando nosotros hablamos de innovación, debemos visitar nuevos procesos, nuevos espacios, hablar con la gente, mantenernos conectados con situaciones que están en evolución. Entonces, sin un vínculo directo con el contexto de una situación, desde el observar, sentir, percibir, no podemos aprender a ver y actuar de manera efectiva. ¿Lo hacemos nosotros como líderes? Porque muchas veces no lo hacemos. Vamos al número 3 de esta teoría de 5 movimientos, y este es presenciar. ¿Y qué cosa es presenciar de acuerdo a la teoría U? Es conectarse con el origen de la inspiración y el deseo común. Es ir, fíjense cómo esto está conectado con lo que nosotros enseñamos, ir al silencio, ir a la quietud, ir al soliloquio, ir al contacto interior, permitirnos que la sabiduría interior emerja. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, que muchos de ustedes ya están teniendo o la tienen desde hace mucho rato la disciplina de levantarse antes que el sol, encontrar silencio en la contemplación de un amanecer y un atardecer, encontrar goce a través de la meditación, ya sea trascendental, sonido primordial, meditaciones guiadas. Espero que usen Escala Meditando, nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque justamente incluso en la base de la U, como ustedes ven, los individuos o los grupos en el recorrido U llegan a un umbral que requiere soltar, dejar ir, fluir con todo aquello y dejar ir lo que no es esencial. Y en muchos aspectos este umbral es como el portal que en la antigua Jerusalén fue llamado la aguja. ¿Ustedes se acuerdan de la frase esa tan manipulada que le dicen a la gente de que los ricos no caben en el cielo? Más fácil cabe un camello dentro de una aguja que los ricos en el reino de los cielos. No, señor, en Jerusalén la aguja era un agujero justamente en las murallas tan angosto que cuando un camello con una gran carga llegaba a él, el mercader debía descargar todo para que el camello pudiera atravesarlo, lo que dio lugar entonces a la mala interpretación del proverbio del Nuevo Testamento: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. A mí me parece esto una ponderación a la pobreza, así que por favor no cuenten conmigo para repetir esa frase tan, bueno, horrorosa. Porque ojalá que el mundo se llene de ricos que creen más riqueza y que creen empleos para otros, siempre y cuando sean gente íntegra, de alta conciencia y que hagan a los otros avanzar y no aprovecharse solo de la mano o la mente de obra de otros. Entonces, hay que deshacernos
¿verdad? De esa mentalidad que nos impone que si yo voy a tener riqueza, le estoy quitando riqueza a otros. Porque en la naturaleza hay riqueza que nosotros ni siquiera todavía somos capaces de entender que son parte de nuestra abundancia. Vamos entonces con el número 13. Estamos en coiniciar, ya vimos cosentir, percibir, estamos ahora en presenciar. Y recuerden que presenciar también implica dejar ir, porque nos ayuda a abrirnos a nuevos aspectos de nuestro futuro. Y no es dejar ir, es también dejar venir. La esencia de presenciar aquí en la teoría U es la experiencia de la llegada de lo nuevo y la transformación de lo viejo. Y una vez que un grupo atraviesa este umbral, nada continúa siendo lo mismo. El líder y el grupo como un todo empiezan a operar con un elevado nivel de energía y una sensación de posibilidad futura. Entonces, llegar a presenciar es maravilloso porque fíjense, cuando llegas ahí, empezamos a subir. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de futuro. Con frecuencia ellos empiezan a funcionar como un vehículo para el futuro, porque ese futuro se siente como emergente. Hay una emoción poderosa, hay una alta emoción como la pasión, la gratitud, la entrega, que hacen que nosotros nos sintamos inspirados. Y viene a través de esa presencia. El movimiento número 4 de los 5 de la teoría U tiene que ver con co-creación, co-creando. ¿Y qué pasa aquí? Aquí se realizan prototipos de lo nuevo en ejemplos reales para explorar el futuro a través del hacer. Maravilloso porque los ingenieros, los científicos, los administradores, los comunicadores, los abogados, los economistas, hemos recibido la formación incorrecta. Cuando se trata de liderazgo innovador, todos hemos recibido la educación incorrecta. ¿Y por qué digo esto? Porque en todo nuestro entrenamiento y en toda nuestra educación, una habilidad importante estaba ausente, que es el arte y la práctica de hacer prototipos. Prototipos. Y la verdad que ahora, en el proceso de construcción del Cala Center, estoy aplicando la teoría U. Porque antes de hacer algo completo, hago un prototipo. Y digo, a ver, ¿cómo va a lucir? Hagamos ahí primero el ensayo, el experimento. ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Yo creo que sí. Entonces, hagamos el prototipo. Y eso es lo que la gente aprende cuando se prepara como diseñador o arquitecto, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan la película Inception? Ahí está, donde implantaban ideas. En esa película se implantaban ideas a través de experiencias en los sueños de los involucrados. Leonardo DiCaprio, el protagonista de la película, elige a una estudiante de arquitectura para crear las ideas, laberintos y estructuras de los sueños dentro de los sueños. Y les comento que los diseñadores aprenden en su proceso de estudiar diseño o arquitectura, que es lo contrario de aquello a lo que el resto de nosotros está acostumbrado socialmente a aprender en los libros. ¿Y por qué? Porque están obligados muchas veces a pensar y crear fuera de la caja. Y a mí me encantó esa película, fue un desafío verla también porque obviamente nos mete en el mundo de la imaginación, de los sueños. Disfruto mucho ese proceso de pensar fuera de la caja. ¿Qué tal y si aquí esto? ¿Qué tal y si no es cuadrado y es hexagonal? ¿Qué tal y si el pináculo es de esta manera? Y es un proceso fabuloso de co-creación. Y fíjense que leí una historia de un profesor de diseño de la Academia de Artes de Berlín, Nick Roerich. Nick Roerich. Por ejemplo, cuando él desarrolló un prototipo para el diseño interior de la oficina del rector de la escuela, él empezó por sacar todos los muebles y observar qué sucedía entonces. Entonces Roerich y sus estudiantes reamueblaron la oficina de acuerdo con las necesidades reales del rector, las reuniones que él llevaba a cabo, bueno, todo lo que tenía que hacer, brindando objetos y muebles que fueran necesarios en tiempo real. Y cuando estamos hablando de hacer prototipos, eso requiere que uno primero
descargue todo su bagaje, o sea, lo que nosotros decimos dejar ir. Y luego uno determina qué es lo que realmente necesita, qué es dejar. Entonces, no se nos olvide, co-crear tiene el dejar ir, que es el bagaje de lo que yo sé, para abrirme a las posibilidades futuras del dejar venir. Y después proveer soluciones prototipo para esas necesidades reales en tiempo real. Y la pregunta aquí es, ¿tú amueblas según tu hacer y orientas al diseñador de interiores o amueblas según el estándar de decoración de una revista? Hay que ver si aplicas el dejar ir y el dejar venir. La estrategia a futuro forma parte de un proceso de sentir, de descubrir ese futuro a través del hacer en un lugar y no solo desde el pensar o analizar. Y fíjense que aquí estamos hablando de un proceso que es mucho más simple de lo que pensamos. Y verdaderamente en esa simpleza es donde muchas organizaciones se estancan porque no permiten la creatividad, sino que permiten una creatividad que se paraliza por tanto método analítico, parálisis por análisis. Y demos la bienvenida al número 5 de estos 5 movimientos de descubrir el futuro a través del hacer, según plantea la teoría U. Y este se llama coevolucionando. Aquí se incorpora el nuevo ecosistema que facilita el ver y el actuar desde una totalidad. Y una vez que hayamos ejecutado algunas de estas estrategias o prototipos, entonces el siguiente paso es revisar lo que se ha aprendido, lo que funciona, lo que no funciona, y este proceso es llamado post-mortem. Y yo creo que esto sí lo hace mucha gente. Al menos nosotros lo hacemos en Cal Enterprises. Termina un evento y hacemos una encuesta. Y ustedes muchas veces han sido tan amables que llenan nuestra encuesta, porque esa encuesta es lo que nos permite a nosotros hacer el post-mortem interno y con el feedback de la experiencia de cada uno de los participantes. Y fíjense que aquí la teoría U dice que el post-mortem se haga de inmediato. No se espere, porque se enfría la cosa. Se tiene que hacer de inmediato, terminada y ejecutada la estrategia. Y muchas empresas, por estar sumergidas en la rutina o la aceleración de sus actividades, debido a un mindset erróneo de no detenerse para evaluar los resultados, no pueden decidir qué estrategias pueden tener el más alto impacto para el futuro. Entonces, el movimiento de coevolución da como resultado un ecosistema de innovación que conecta iniciativas con estrategias de alto impacto con las organizaciones, los aliados, los proveedores, clientes, los interesados, y nos lleva a un nivel mayor en escalas de proyectos piloto.